Me gusta esta cortina, a ver. Sí. Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular, sí, caballos desbocados. Desde el punto de vista de poder plantear la realidad y la coyuntura económica, política y social desde varios aspectos, que es fundamentalmente sin máscaras, sin tapujos, sin riendas, siendo a veces desbocados, necesitando a veces serlo ante determinadas situaciones de la vida. Porque la coyuntura económica, política y social afecta a la vida diaria. Esa es la afección que uno siente, esa es la afección que uno tiene. Por eso que hablamos de ser un poco desbocados, porque cuántas veces desearíamos decir una puteada o cuántas veces desearíamos liberarnos de algunas cuestiones y decir, mira, esto es lo que pienso yo, independientemente de tu criterio, independientemente del otro y así sucesivamente. Por eso es que estamos haciendo este programa, para que vos puedas desbocarte un poco y para que podamos desbocarnos entre nosotros, entre nosotras. Hoy no lo vamos a tener a Pepe Muñoz Aspiri, que le mandamos un cariño enorme, que ya ayer se lo notó, vino pobre y estaba con el pecho tomadísimo. Es más, estábamos haciendo magia también con Daniel, que lo veía para poder apagar el micrófono para que se sienta mejor, porque si no es una gran incomodidad. Y cantidad de personas me están llamando vinculadas a este tema, otros coconductores y demás, porque hay un virus generalizado, ya no es específicamente porque tomé frío, porque muchas veces pasa eso, te dicen tomaste frío, no es eso, hay un virus. Entonces nos está afectando a la mayoría. Recién justamente tuvimos un gran entrevistado y quien vino conjuntamente con él en prensa nos decía de que estuvo 15 días con ese virus. Otra persona teatral recientemente me mandó, Ale, estoy con un virus, volví a ir a la clínica, dura 15 días, así que necesito una semana más y así sucesivamente. Así que es una realidad que nos está afectando a todos. Le mandamos un cariño muy grande. En algún momento vamos a caer nosotros, es una manera de decirles, mis amores, que vamos a estar todos en sintonía. Esto no es una sintonía fina, es sintonía directamente. Va a ser ya no un tema de inconsciente, va a ser algo colectivo, sin inconsciente, va a ser absolutamente consciente, pero este es el cuadro. Así que le mando un cariño enorme a Pepe Muñoz Aspiri, cosa que también después tenemos una mirada austral que date, porque tenemos programazo y también le vamos a enviar un cariño muy grande a Pepe, que ya la semana que viene va a estar con nosotros en El Valor de las Palabras, que ayer lo hizo como pudo, con todo su esfuerzo de 14 a 15 y de 15 a 16 caballos desbocados, y hoy vas a estar conmigo y vamos a estar con algunos protagonistas y entrevistados en estos programas que me parece que van a ser muy, pero muy importantes. El entrevistado que voy a tener ahora es un poco desbocado, me gusta, porque tiene eso, tiene algo de desbocado. Por eso que te voy a dar la bienvenida y te voy a decir buenas tardes, bienvenidos a Caballos Desbocados. Caballos Desbocados. Analizaremos todos los portales como nuestro caballo desbocado lo puede hacer. Estamos hablando de José Luis Pepe Muñoz Aspiri. Una manera diferente, una mirada distinta, una concepción de la realidad en donde será sin máscara ni tapujos. Caballos Desbocados. Lunes y martes de 15 a 16 por Radio Cristal 94.9. Ya ingreso con nuestro invitado de lujo del día de la fecha y luego les digo el Servicio Meteorológico Nacional, que desde que empecé a la tarde no lo dije, porque la verdad que tuvimos un mano a mano con Pedro Bergaglio en Tejiendo un Presente y un Futuro, que fue extraordinario. Después tuvimos a César Biondini en otro mano a mano en Economía Popular, y ahora voy a tener un mano a mano con él que aparte quiero una temática, que es lo que está pasando en el sur en estos momentos, porque nosotros estamos diciendo, hoy es el último día más o menos de calorcito con respecto a la temperatura, después vamos a empezar de vuelta con el invierno, vamos a tener 1 grado y ya después les voy a contar todo, pero acá la están viviendo de otra manera, porque aparte no son vacaciones, es donde se está viviendo la situación. Él es militante peronista, Compromiso Federal, Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur, miembro asesor Observatorio Cuestión Malvinas. Estamos con Moisés Solorza. Hola Moisés, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola Alejandra, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y saludarlos, un cariño grande a todos los oyentes. Gracias por la comunicación. No, por favor. Primero quiero agradecerte a vos y lo segundo quiero preguntarte cómo está la situación en el sur, en Tierra del Fuego, Antártida, islas del Atlántico Sur. Bueno, la realidad es que la estamos pasando bastante complicado, digamos, por cuestiones climáticas que hace rato no se presentaban. En la Patagonia, digamos, tenemos también, creo que los titulares de los diarios son bastante elocuentes, con una alerta roja para la provincia de Santa Cruz, donde las nevadas son bastante intensas y en donde, bueno, la situación viene digamos, a acompañar la situación de extrema sensibilidad que tienen toda la carga de los servicios públicos, tarifas, combustibles, que en este contexto en la Patagonia realmente ahogan y estrangulan los bolsillos de los trabajadores, de las familias, y con una situación, digamos, climática muy, pero muy adversa, lo que de alguna forma manifiesta y profundiza, ¿no?, esa crisis que estamos viviendo en el país, donde estamos prácticamente a merced, digamos, de muchas decisiones que se toman en el ámbito nacional, con un contexto realmente, eh, digamos, que no se ve que en el corto plazo se vaya a recuperar. Por lo tanto, las temperaturas es uno de los problemas que tiene plazo, el resto no sabemos, ¿no? Porque Bien. pasado el invierno eh, eh, cae la fecha y se termina el invierno, pero después vienen otros problemas aparejados que son básicamente también los económicos, tarifas, servicios públicos y demás. Bueno, ahí iba a preguntarte. A ver, Tierra del Fuego, Antártida, islas del Atlántico Sur. La primera de las preguntas. ¿Hay hambre? Sí, claro, se ha incrementado el 50% en la asistencia a los comedores comunitarios, a los comedores barriales. El desempleo ha caído a niveles realmente de la pandemia, por ejemplo, y la recesión en el corto plazo del ámbito laboral y el incremento de tanto de servicios como de alimentación profundizan esa crisis, donde tenemos uno de los índices de desempleo cercano al 10% en 6 meses. Y eso es muchísimo porque con las condiciones de clima, el costo de vida en Tierra del Fuego, en la isla grande de Tierra del Fuego, es realmente muy complicado, muy, En pero muy Tierra del complicado. Fuego, Antártida, islas del Atlántico Sur. ¿Cuánto cuesta por ejemplo, en el día de hoy la energía? ¿Cuánto aproximadamente están llegando las boletas? Bueno, la factura de electricidad a principio en enero de este año costaban entre 7.000 y 8.000 pesos y están llegando entre 35, 40 y en algunos domicilios 50, 55.000 pesos. Una tarifa de gas que está suspendida ahora por una medida judicial que impulsamos y que el gobierno de la provincia tomó digamos, como iniciativa popular a través del gobierno, está suspendido por 90 días, pero están llegando facturas que rondan cuando pagábamos también entre 5 y 6.000 pesos de gas natural por el consumo de un domicilio R31 residencial, digo. Hoy están llegando facturas entre 50, 60 y 75.000 pesos y en los comercios están llegando facturas de 190, 100, 210.000 y en algunos clubes están llegando por encima del millón de pesos. Vos me estás hablando de un cuadro situacional en base a mis preguntas de, aparte del clima, el tema de hambre, el tema de la necesidad de comedores, el tema de la necesidad de clubes de barrio, pero esos comedores y esos clubes de barrio hoy le debe ser casi imposible en muchos casos pagar el costo de luz y de gas que es necesario para sobrevivir, ni siquiera estoy diciendo para vivir bien, sino para sobrevivir de determinadas situaciones. El tema, facturas. ¿Vos creés que era necesario este aumento? Porque vos sabés mucho de energía también, Moisés. ¿Qué opinás de estos aumentos? Bueno, yo creo que estos incrementos, primero que no son ni justos ni razonables, ni guardan relaciones con los salarios de los argentinos y de las argentinas a nivel nacional. Luego a niveles provinciales, donde somos provincias productoras de hidrocarburos, Tierra del Fuego, la isla grande de Tierra del Fuego es la segunda productora de gas del país y estamos pagando precios en dólares como si lo trajéramos de Bolivia.
Tenemos una matriz productiva que depende básicamente de la energía generada de manera aislada en Tierra del Fuego, donde pagamos $4.20 el millón de BTU para generar electricidad para consumo doméstico, digamos, ¿no? Y sin embargo, en el mercado de exportación, en el spot diario, Nación o Camesa le compra a la provincia a $2.70 al millón de BTU. Es decir, estamos en una lógica dolarizada para el consumo doméstico, para el consumo bajo todas circunstancias, y estamos por debajo de la mitad de los costos que debiéramos afrontar en el caso de la Isla Grande si exportara al continente. ¿Qué quiero decir con esto? Que la impericia y la planilla Excel de los tarifazos de Rodríguez Chirilo hacen que esto sea prácticamente impagable porque no se han fijado ni pautas, ni métodos, ni metodologías para resolver una estructura de costos que es absolutamente imprescindible, con una revisión tarifaria integral que diga cuánto cuesta producir, por ejemplo, el millón de BTU al principio o al inicio del sistema de transporte en Tierra del Fuego, para poder decir que esa estructura de costos después redunda en una tarifa justa y razonable. Bueno, perdió toda razonabilidad, perdió toda asequibilidad, perdió toda lógica, digamos, como un derecho humano, porque eso es también los servicios públicos no pueden ser tomados como una mercancía, como pretende el gobierno de Javier Milei, y el que tiene plata lo paga y el que no vuelve a la leña o al carbón, ¿no? Y esa lógica, los gobernadores de la Patagonia que amenazaron con cortar el gas y el petróleo en las Provincias Unidas del Sur cuando le quitaron el subsidio al transporte, no veo que hagan lo mismo cuando son tarifas realmente impagables en toda la Patagonia con el absurdo que significa esto, y teniendo en cuenta las zonas insulares de alta probabilidades con este cambio climático de tener olas de frío o olas polares como las que vemos, y sin llegar más lejos, también está sucediendo en las costas de Mar del Plata, donde ayer nevó. Entonces, esto es innegable y me parece que no es el rumbo, no es el camino que necesita la Argentina, y mucho menos para la industria, para generar empleo, y mucho menos para poder tener una matriz energética argentina que a precios domésticos sean asequibles para toda la población. No veo ese camino, me parece que es totalmente equivocado y que responde a otros intereses, ¿no? Claramente. Moisés, vos sabés muchísimo porque yo las primeras entrevistas que he tenido contigo, vos estabas en el tema energía específicamente en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. ¿Me podés explicar cuánto cuesta la energía en realidad? Bueno, los últimos datos concretos, yo fui secretario de Energía de nuestra provincia. Por eso. Y cuando estuve a cargo de establecer de alguna forma los reclamos hacia el Energas por la empresa prestadora del servicio que tiene Camus y Gas del Sur, y el incumplimiento de no tan solo los planes de inversión, sino que también todas las obras que hizo la provincia, el gobierno provincial, los gobiernos municipales para extender la red de gas natural, no estaba resuelta los cuadros tarifarios transitorios que se habían implantado en el gobierno de Mauricio Macri, que tuvo que retrotraer Juan José Aranguren después del fallo CEPIS en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Por qué? Bueno, porque decía que no estaba dilucidada, o por lo menos reflejado, transparentado, los costos que en la industria se los denominan como costos de producción, costo de transporte y costos de distribución. Para poder determinar cuánto cuesta en definitiva lo que paga el usuario final. Sí. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur es una zona productiva como la Cuenca Austral, como la que tiene Neuquén, como la que tiene el Golfo San Jorge, por ejemplo, en toda la Patagonia. Y los costos operativos, te puedo asegurar, por el último informe que hizo la Universidad del Comahue, sí, que no supera $1.20 el millón de BTU en Boca de Pozo, y es increíble que el Estado Nacional imponga, sin hacer una revisión integral de esos costos, $4 o $5 por millón de BTU simplemente para corresponderle a las aspiraciones o a las ambiciones de las grandes energéticas en nuestro país, asumiendo un costo que es realmente ficticio, nadie sabe de dónde sale, más que en una ecuación económica, en una planilla Excel, para asegurarle la rentabilidad y las ganancias
monumentales que están teniendo las energéticas en nuestro país, ¿no? Porque esos subsidios para nuestro pueblo, para nuestros pobres, para nuestra industria, para nuestra pyme, son de manera peyorativa denominados subsidios. Y pareciera ser que por cuestiones semánticas, el mismo dinero que va hacia las petroleras, hacia Denor, Edesur, hacia Techin, que hoy maneja la Secretaría de Energía de la Nación, son denominados estímulos o incentivos, ¿no? Y pareciera ser que ese dinero que va hacia un sector no perteneciera al mismo PBI que produce la Argentina. Y eso es sumamente contradictorio con los intereses nacionales, mucho más para la soberanía energética que hoy está en riesgo. Moisés, ¿Milei es Milei o Milei es el círculo rojo? No, Milei es Milei y está digamos cumpliendo un rol, pero Milei no gobierna. Acá el que quiera creer, el que diga que está gobernando Javier Milei se equivoca rotundamente. ¿Quién Milei gobierna, Moisés? Acá gobierna BlackRock, las corporaciones que están con el plan económico que está llevando adelante con la timba financiera, por un lado con Caputo, y por el otro lado el plan de gobierno, el plan económico que tenía Patricia Bullrich, que responde directamente a los intereses concentrados de los Estados Unidos. El que crea que está gobernando Javier Milei con esta farsa o esta simulación que hace de ser liberal, libertario, yendo a buscar títulos que se pueden conseguir en YouTube, me parece que denota que nos están tomando por idiotas los argentinos que creen que está gobernando realmente Javier Milei. Javier Milei lo mandan a pasear por el mundo, a cuanta convención haya, cualquier medalla que lo haga, que le genere muchos likes en las redes sociales, mientras gobierna realmente el poder concentrado de la economía argentina, como te digo, Techín en la Secretaría de Energía, blindando sus propios intereses, y después tenés desparramado a Israel también como para quedarse junto con el RIGI con el agua, el oro y el litio, y en los Estados Unidos con vaca muerta. El que cree que está gobernando Javier Milei, porque si no, veríamos, por ejemplo, ¿no? Sturzenegger no tiene nada que ver con liberal libertario, mucho menos Toto Caputo, que se queja de la misma deuda, porque es insólito. Caputo se queja de la herencia recibida, de la deuda que tomó él con el mismo Fondo Monetario, que hoy le niega la plata porque sabe que es un timbero. Es decir, no sé, me parece que es sumamente contradictorio. Y los banqueros le dieron la espalda a Luis Toto Caputo ayer. Está buscando manos amigas, que se presupone que es BlackRock, ¿no? Las manos amigas no le pueden... Es decir, las manos amigas ya se la dieron para ganar las elecciones en el gobierno de Mauricio Macri con un préstamo ilegal, ilegítimo, a espaldas del Congreso Nacional, y no tan solo que perdieron las elecciones, sino que se fugaron la plata. Entonces el mercado no le cree a alguien que supuestamente en la ley de bases, que ya la tienen aprobada, iban a dolarizar la economía, a destruir el Banco Central, iban a privatizar todas las empresas públicas, que iban a ir contra la casta, pero lo que están viendo el mercado también ve los dueños de las grandes cadenas de consumo, de uso y de consumo de electrodomésticos y de alimentos, están viendo que la recesión está cayendo en sus propias góndolas, donde no tienen ventas. Por lo tanto, llega un momento que dicen, bueno, está bien, te bancamos hasta acá. Ahora, ¿cuándo viene la recuperación económica? No, la luz al final del túnel va a venir dentro de 10, 15 años, cuando seamos básicamente Noruega. Y ya nadie les cree, porque es el mismo argumento no sé si te acordarás, de la luz al final del túnel, los brotes verdes o el segundo semestre. Bueno, sí. Me parece que no va a suceder esto, y claramente es una farsa. Los grandes simuladores, como Toto Caputo, como Sturzenegger, como Patricia Bullrich y como los que están gobernando en nuestro país, no tienen nada que ver con liberales libertarios, mientras lo mandan a Milei a pasear y a gastar con dinero público, dando conferencias que no le importan a nadie, para un círculo muy pequeño de la derecha despreciable que existe en el mundo, mientras gobiernan realmente BlackRock con Sturzenegger, con Toto Caputo, que tienen un plan económico de apropiación para las grandes riquezas mayoritarias del mundo, que en la Argentina son un grupo minúsculo, digamos, de intereses y capitales. Moisés, ¿qué nos depara si Sturzenegger es ministro?
Me parece que es más de lo mismo. Yo calculo que no le ¿Más de pueden lo mismo pedir, o peor? es que creo que ya está trazado el camino. Peor que esto se puede estar, sí, claro. Siempre. Ya sabemos dónde termina. Los que vimos a Sturzenegger en el gobierno de la Rúa sabemos cómo va a terminar. Los que adularon a Domingo Cavallo con el plan de Toto Caputo y Javier Milei, ya sabemos cómo terminó Cavallo. Y el Fondo Monetario, ¿cómo estaremos de mal que el Fondo Monetario le dice a Milei, che, no profundice la crisis sobre los jubilados, ¿no? Sí. ¿Cómo estaremos corridos a la ultraderecha que el presidente de nuestro país dice que es el enemigo del Estado y que él es el topo inmerso dentro de las filas enemigas para destruirlo desde adentro y a nadie se le mueve un pelo? Mm. Entonces, me parece que hay un hartazgo social que está próximo a revelarse, como se están revelando los mercados, porque no le creen absolutamente nada más a los timberos de siempre que endeudaron a nuestro país y que ahora nos tienen como si fueran Harry Potter con la varita mágica, creyendo que vamos a creer nuevamente que nos van a sacar de lo que ellos mismos nos metieron. Me parece que no. Moisés, ¿por qué crees que se revelaron primero los mercados? Porque en estos momentos se están revelando los mercados, tenemos un riesgo país creciendo, tenemos un dólar blue creciendo, tenemos los bonos en caída absoluta y así sucesivamente el 5.1 del PBI, el 7.7, que son datos que están basados en la realidad, no en una realidad paralela, el 7.7 de la desocupación y esto corresponde al primer trimestre del gobierno actual. ¿Por qué crees que reaccionaron primero los estados y no la sociedad? Bueno, porque la sociedad tuvo cifradas esperanzas en una mentira que le creyó al gobierno de Milei. Creyó que ir contra la casta e ir contra las desigualdades que había, con una mentira a todas luces que ahora está corriéndose el velo, más allá de los likes para los que trabaja Milei y las redes sociales para hacerle fiel a su electorado que le quiere bajar la imputabilidad y mandarlo a votar a los 13 años porque es el electorado que consume el efecto Milei a través de TikTok y las redes sociales, pero del gobierno efectivo, de la realidad nacional, de la producción, del empleo, no tiene absolutamente nada que ver, es solamente un gobierno cosmético que se maneja por las tendencias en Twitter, en Instagram y en TikTok, pero la realidad efectiva que los mercados ven es que no tienen ninguna salida, no existe un plan de gobierno, no hay una matriz productiva del país que crezca para pagar la deuda que confiaron en prestarle nuevamente a Sturzenegger y a Caputo y saben que no tienen dinero para poder pagársela y le están dando la espalda cuando en lugar de pagarles o de alguna devaluación les quiere entregar un bono, un papelito que es un pagadiós para patear deuda y que no aumente el dólar. Bueno, el mercado le dijo, no, basta, hasta acá llegaste porque la verdad es que no te creemos porque los mensajes que estás dando al mercado, los que el propio Fondo Monetario Internacional te está diciendo, usted lo desmiente permanentemente y son contradictorios en sí mismos. Así que el mercado es el primero que te va a bajar la bandera y que hace tambalear al gobierno, pero eso lo vamos a pagar nosotros después en inflación, en tarifa y en la subida de los precios de los alimentos. La banca privada nunca pierde, no tiene capital, no tiene bandera, no tiene corazón y te contesta con el bolsillo. ¿Y la sociedad? La sociedad está expectante, creo que estupefacta frente al nivel que está mostrando de impericia al gobierno, que le creyó genuinamente porque estaba de alguna forma, nuestro pueblo estaba de alguna forma desesperanzado, conmocionado con la pasividad o con la lentitud de la toma de decisiones del gobierno de Alberto Fernández, sin un plan de gobierno específico, con lo dubitativo que fue, con lo débil para tomar la lapicera y profundizar de alguna forma la mejora de salarios, la baja en los impuestos y en la carga tributaria de los trabajadores, cuestiones que no quiso o no se animó a resolver Alberto Fernández, entre ellos la eliminación de la precarización, como peronista, la precarización laboral que esperábamos todos los argentinos que sucediera con todos aquellos compatriotas que le facturaban al Estado, que estaban contratados hace más de 15, 20 años, que hoy Milei los está rajando. Eso no se resolvió. Por lo tanto,
y son ellos mismos que de manera por ahí manipulada le creyeron al gobierno de Milei y hoy están recibiendo los telegramas en sus casas. Los vemos en el INTI, lo vemos en aerolíneas, lo vemos en general en el Estado, en el ENACOM. La ley de medios no se llevó adelante. Es decir, frente a los fracasos del gobierno de Alberto Fernández, Milei fortaleció su base electoral, convenció a esa base electoral para que le diera la posibilidad de ser presidente y hoy los está traicionando. Y por eso vemos la caída en las encuestas de la imagen de Javier Milei en todas las provincias. Lo que pasa es que la sociedad también te va a preguntar algo, Moisés. Y si no es Milei, ¿quién? ¿Dónde está el plan alternativo al de Milei? Bueno, creo que ese es el desafío que tiene que asumir en este caso, y ahí sí lo digo desde el punto de vista político partidario, de no cometer esos errores, de generar otra vez en el pueblo una salida. Y digo cómo, porque muchos van a decir, bueno, sí, eso es más realidad de perogrullo, pero me parece que hay que, el campo nacional y popular, o lo que quede de él, me parece que debe reorganizarse con un programa y un proyecto. No hay que cometer los errores que se cometieron en el pasado, y quiero decir que no hay que apuntar con el dedo a los candidatos salvadores, ungidos por alguna mano que se supone viene del más allá y lo hace presidente. Me parece que no hay que comerse otra vez ese discurso, hay que trabajar y elaborar primero un programa, un plan de gobierno, un rumbo para elaborar los distintos proyectos de qué es lo que vamos a hacer con la salud, con la educación, con el empleo, con los servicios públicos, con el petróleo y el gas, con un plan que después lo lleven los mejores hombres y mujeres sin poner primero los nombres. Primero hay que poner un proyecto sobre la mesa que sea cautivante, que pueda enamorar otra vez al pueblo argentino y que lo lleven adelante los mejores de los nuestros, los que queden en la mesa en un debate profundo que se debe el campo nacional y popular y que hasta ahora se están viendo expresiones personalistas en el caso de, y puedo nombrar dos, ¿no? El caso de Kicillof que asume la provincia de Buenos Aires, lo cual me parece perfecto y ojalá surgieran muchos más de estos aspirantes a ser nuevos referentes, como el caso de Guillermo Moreno, para confluir después en los mejores proyectos de todos los que se presenten para llevar adelante y después que se ponga a consideración del pueblo argentino, no al revés. Discúlpame, ¿no se pueden en definitiva unir? ¿No hay una columna vertebral en lugar de estar separados? Yo creo que va a llegar el momento, se está produciendo ese debate. Y el peronismo tiende a unificar criterios y encolumnarse detrás de un proyecto político. Y en esto tiene mucho que ver la CGT, tiene mucho que ver de cómo se seduce también al electorado nacional para acompañar un proyecto político. Digo, no a las personas, sino un proyecto político. Las personas van a ser consecuencia de un proyecto político para poder llevar adelante un plan de gobierno. Alberto Fernández asumió sin un plan y sin una estrategia que lo llevó, digamos, a una derrota electoral, ¿no? Entonces hay que revertir eso, no poner las personas como decía el general, pero no hay que poner los caballos atrás de la carreta, sino que es al revés, pero primero tenemos que llenar esa carreta con compañeros y compañeras que debatan un rumbo, que debatan proyectos, que propongan a la sociedad cómo salimos de esta circunstancia grave, lastimosa y delicada que nos va a dejar el gobierno de Javier Milei, para proponer nuevamente una unidad en la unidad de concepción, un programa y un proyecto político seductor nuevamente para las masas populares argentinas, que hoy está sufriendo los embates de este salvaje que está deteriorando todos los índices del país. Moisés, en el programa justamente que hizo la entrevista el domingo al presidente de la Nación, en donde yo voy a decir que para mí tenía una realidad paralela realmente a la realidad actual y presente de los argentinos y argentinas, dijeron que él tiene claramente un plan. Y lo dijo uno de los economistas que yo realmente lo aprecio mucho, Azuco, y lo estimo. Pero dijeron que el plan está basado en 2 puntos: superávit fiscal 0 y emisión 0. ¿Cuál es tu punto de vista? Que son 2 grandes mentiras los que intentan defender un argumento como este, porque para los oyentes que nos escuchan, es como si vos no pagaras la luz, el gas, no pagaras el alquiler, no pagaras la cuota de la escuela, la prepaga, y miraras tu cuenta en el banco y decís, bueno, mirá todo el dinero que tengo.
Sí, pero no le pagaste a nadie. Bueno, eso es lo que está pasando a grandes rasgos en el gobierno de Milei. ¿Y en la emisión Porque no le pagan a cero? los jubilados. ¿Cómo? ¿Y en la emisión cero? Y en la emisión cero es mentira. Si uno mira los datos del Banco Central de la República Argentina, los datos de emisión monetaria que tiene este gobierno se ha duplicado en los últimos 2 meses. Es una mentira que están obviamente fortalecidas por una gran maquinaria de divulgación mediática con lo mismo de siempre. No es casualidad. ¿Por qué no va el presidente de la Nación, sale de su zona de confort y debate realmente con economistas de la oposición en lugar de ir a hacerle complaciente a Jonathan Viale, a Trebuch, a Majul y compañía? Porque así es fácil, siempre te van a contar, en lugar del diario de Irigoyen, a Milei le cuentan el TikTok de Irigoyen, que es más o menos lo mismo, pero digital. Bien. Entonces, mientras eso siga sucediendo, el presidente vive una realidad paralela, donde el déficit fiscal le está debiendo más de 3.500 millones de dólares a las energéticas que nunca le pagó, le debe a los jubilados que ya perdieron el 17% del haber jubilatorio. Pero dijo que No, los salarios estaban equiparados con la inflación y que los jubilados estaban cobrando un salario que había aumentado un 4% equiparado con la inflación, dijo. Claro, en esa realidad paralela, vaya a saber de dónde lo toma, seguramente digamos, de donde viene el presidente, ¿no? Porque él viene del ANCAP, él es anarcocapitalista y viene de Narnia, ¿no? Como cosplayer debe vivir una realidad tan ficticia como los trajes que se puso para hacer campaña. A mí me parece que no, nos falta falta respeto a la sociedad. Pues la realidad efectiva es cuando vos salís a la vereda y dejás de las redes sociales y te chocas con la realidad y ir a comprar el litro de leche a la esquina. Y esa es la única realidad que vive el pueblo argentino, que no puede, está disociado con lo que dice el presidente. Pero Moisés, nos salvó el presidente de una hiperinflación de 17.000% y él la va a llevar al 50% anual. Bueno, ese es otro disparate que la gente se cree por TikTok. Es decir, porque se repite al mejor estilo goebbeliano, se repite una mentira que se la termina creyendo y vaya a saber dónde sacó esos números. Son absolutamente ficticios, inventados, manipulados, donde nadie sabe dónde sacó el 17.500% en una economía que no venía bien con el gobierno de Massa, con el ministro de Economía Massa, pero que se ha profundizado claramente en estos momentos, donde vos decís, sí, tengo 5 puntos de inflación. ¿A dónde se creen que va a ir a parar el aumento del dólar blue si no es al pan, a la leche, al trigo y a los insumos que consumimos los argentinos? Pero Moisés, el plan de Patricia Bullrich era el plan de Melconian y ahora el presidente dijo que tanto Melconian como López Murphy eran dos frustrados. El plan que tenía Patricia Bullrich es el mismo que tenía Sturzenegger, que sin tener ningún tipo de cargo, porque esa es la realidad, el pueblo argentino tiene que entender esto. Pero el ministro de Economía iba a ser Melconian, entonces un frustrado para el presidente. Bueno, a mí me parece que todo lo que están pasando por el gobierno, ya sabemos cuáles fueron los resultados. Desde la Rúa esta parte, de Alfonsín esta parte, donde pasó Sturzenegger, Cavallo, Melconian como asesor del gobierno, donde pasó del gobierno de Macri, digo, ¿no? Donde pasó el Messi de la finanza, que en plena corrida bancaria estaba tomando solo en Copacabana. Bueno, ya sabemos cómo termina este país. Parece que el único que no se enteró es el presidente de la Nación, ¿eh? Tiene que googlear un poquito más, salir de las redes, dejar de retuitear pavadas como hace habitualmente y dedicarse a trabajar, ¿no? Este programa se titula Caballos Desbocados. ¿No crees que el peronismo debería ser un poquito más desbocado? Me parece que sí, estoy de acuerdo. Creo que el peronismo debería ser más contestatario, deberíamos ya a esta altura, después de este tiempo que se le pidió por todos lados y que sirvió de excusas para implantar leyes que lesionan profundamente el interés nacional, me parece que tendríamos que ser un poquito más, tomar otras acciones. Ya no es tiempo, me parece, no es tiempo ya de análisis ni de diagnóstico. Me parece que ya está el diagnóstico, está el análisis, ya sabemos cuál es el rumbo de este país.
y me parece que hay que atribuirle todo este tiempo y dedicarle todo este tiempo al estudio de nuevas alternativas para proponer en un programa proyectos que se elaboren para una nueva realidad en la Argentina, que claramente es contraria a esto que estamos viendo. Me parece que ya está. Este gobierno está absolutamente delineado y liquidado, pero tiene alternativas para poder pagar la misma plata que pidió Caputo al Fondo Monetario. Así que no creo que tenga éxito el gobierno, y si el gobierno tiene éxito es porque al pueblo argentino se le quitaron todos los atributos y todos los derechos, como estamos viendo, que están desguazando, convirtiendo a Telam, por ejemplo, en una agencia de publicidad pagada por el Estado para que tiktokeros asuman, como asumieron con Adorno, y más de 110 personas que hacían muchas veces de trolls en las redes sociales, lo cual es una vergüenza, y no veo, por ejemplo, ¿no?, del ámbito periodístico, la barbaridad de que se están haciendo en el área de comunicaciones, lo mismo con ARSAT, con el INTI, con las empresas del Estado. Moisés, para finalizar te quiero hacer una pregunta. Pedimos GNC a Lula en su momento. ¿Podríamos estar en problemas ahora si llega a pasar algo también vinculado con este tema? Porque el no ir a la cumbre del Mercosur y una reunión con Bolsonaro. Bueno, Brasil es soberano y las decisiones que toma el gobierno el gobierno de Milei específicamente ha tomado, mientras la Argentina se desguaza y se entregan a los capitales, Milei se dedica a pelearse con el Mercosur. Milei se dedica a romper cualquier relación posible que nos lleve a un escenario de amistad y de negocios, bien entendido, con nuestros socios comerciales, como es en el Mercosur Lula. A nadie en su sano juicio, lo cual dudo que tenga el presidente Milei, no es ni sano ni es juicioso, se le puede ocurrir con el principal socio comercial pelearse de la forma y agredirse de la forma que está agrediendo el presidente de la Nación, cuando tenemos nuestro principal socio comercial con alianzas estratégicas, por ejemplo, en cuestiones de automotrices, compra de granos, compra de insumos, bienes y de gas natural, por ejemplo, como tuvo que salir a pedir disculpas a Mondino para que nos enviaran un barco que le pertenecía a Petrobras de GNL para que no colapse el sistema energético argentino. Bueno, estas ¿Y son podemos volver a quedar sin gas? gobierno. ¿Podemos volver a quedar sin gas, Moisés? Porque ya no nos ayudaría nadie. Con este gobierno no me cabe ninguna duda que eso es un peligro latente. Bien. Por último, Porque, el observatorio... porque todas las obras que debía haber hecho las paralizó con este sentido del déficit cero. No invirtió, por ejemplo, en la reversión del gasoducto, no siguió las obras estratégicas para nuestro país, tuvo que salir a comprar de urgencia, y ahora pagarle a Bolivia, y este es otro dato, pagarle a Bolivia 4 veces más el gas que antes nos vendían a precios internacionales. Es decir, por esa falta de planificación, impericia, verborragia y lo que vemos del gobierno de Milei, tuvo que salir a comprarle a Bolivia a $21 el millón de BTU cuando lo pagábamos 7. Bueno, pero discúlpame, Moisés, no nos va a dar Brasil y ahora después de lo que se dijo tampoco nos va a dar Bolivia. Bueno, por eso digo que el peligro es latente por estas cuestiones, por estas barbaridades que se le permiten al presidente de la Nación, y que, por ejemplo, ¿no?, en la parte de la oposición, como es el caso incomprensible de la Unión Cívica Radical, porque hablamos siempre del peronismo como oposición, y no hablamos de estos felpudos que son de la Unión Cívica Radical, como Rodrigo de Loredo, que los bastardea, los insulta más no poder, y aún así agachan la cabeza y le siguen votando todo. Entonces, no es solamente el peronismo, es la oposición que se deja agredir de la forma que se deja agredir, y no creo que eso sea respetuoso con un partido histórico como la Unión Cívica Radical, que está haciendo el felpudo, el furgón de cola, primero de Macri y ahora de Milei, levantándole la mano en el Congreso, como si nada pasara. Y también peronistas levantaron la mano y fueron traidores. Sí, claro, pero por eso digo, nosotros hacemos cargo de los nuestros. Ahora, el peronismo no es solamente el peronismo, la oposición, que es una parte importante, la más importante, sin duda. Ahora, la convalidación de este modelo a través del Congreso de la Nación también
lo tiene Lustó y sus ambigüedades y sus tibiezas, y a Rodrigo de Loredo como un felpudo más de los radicales. Entonces, eso también hay que decirlo, porque si no parece ser de que la culpa de que este país no vaya para adelante es simplemente del peronismo, que somos muchas veces los calificados de la suma de todos los males, y no es así. También hay responsables, como la izquierda, como la Unión Cívica Radical, como la socialdemocracia, que está siendo bastardeada por un presidente que lo único que le interesa es salir en Twitter a ver cuántos likes tiene en su cuenta de Instagram. Y la verdad que no es el camino. Bien, el Observatorio Malvinas, Moisés, ¿cómo está? La verdad que estamos muy preocupados por este avance que está teniendo. Primero, el retroceso de las relaciones internacionales de Javier Milei, que no defiende la soberanía de la Argentina, salvo que hasta que ven que los combatientes le van a golpear a la Casa de Gobierno. Hay un dejar hacer, que eso fortalece los intereses de los Estados Unidos, principalmente con la potencia de la OTAN, digamos, en el Atlántico Sur, con sus socios políticos que tienen usurpado parte de nuestro territorio, donde junto con los israelíes, o casualidad, con la empresa Navitas, están por habilitar la explotación de hidrocarburos en el yacimiento Sea Lion o León Marino en la cuenca norte de nuestras Islas Malvinas. Entonces, esa es la alianza que está proponiendo Milei, la alianza de la OTAN, para que la Argentina sea tomada o canibalizada, como está siendo canibalizado otros pueblos en el mundo. No estamos más cerca de ser, en lugar de aspiracionalmente de ser un país latinoamericano con una economía ascendente participando en los BRICS, lo están tomando como una economía africana mucho más parecida a Haití, donde los Estados Unidos hacen lo que quieren en conjunto con sus dueños, ¿no? Con sus dueños originales y sus socios de la OTAN en el Atlántico Sur. Bien. Es sumamente preocupante lo que está sucediendo. Bien, Moisés, te voy a decir que ahora continúo con otro programa que es Una Mirada Austral, y seguramente vos sabés de quién voy a tener como invitado, que te lo voy a decir ahora, pero lo conoces muy bien, que es Daniel Guzmán, justamente de Agenda Malvinas al respecto. Así que vamos a darle continuidad a este tema. Un gran compañero, mi respeto, honor y gloria al compañero Daniel Guzmán, combatiente. Nunca, yo he sacado de mi vocabulario la palabra excombatiente, porque él es, junto con otros compatriotas que vinieron y defendieron nuestras islas, siguen combatiendo al enemigo desde el lugar que les toca, y tengo mi admiración y mi respeto por el amigo y hermano Daniel Guzmán, así que envíale de mi parte un gran saludo. Bien, un cariño inmenso, gracias por estar, como siempre y desde siempre, Moisés, abrazo. Abrazo grande, un cariño a los oyentes, abrazo. Que tengan buenas tardes. Militante peronista, Compromiso Federal, Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur, miembro asesor, Observatorio, Cuestión Malvinas. Estuvimos con Moisés Solorza. Y ahora continuamos con Una Mirada Austral.